Vamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión dedicado a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que es el tema 11, que junto con la Guerra Fría, tema 12, serán los temas de los que nos examinemos en las siguientes pruebas. Últimas pruebas ya del curso, por cierto. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Aquí tenemos el título del tema, la Segunda Guerra Mundial, y aquí una imagen que os he elegido para ponerlo como portada por el significado que tiene. Como podéis ver en la foto, es un soldado soviético que está subiendo a lo alto del Reichstag la bandera de la Unión Soviética, la bandera del comunismo, la hoz y el martillo y la estrella del Partido Comunista. Es un símbolo de la derrota del fascismo a manos de las tropas estalinistas. Tener en cuenta que Berlín fue liberada por los soviéticos y no por los americanos. Y hablamos del nazismo aquí porque veremos a continuación cómo el nazismo es uno de los principales causantes, o el principal, quizás el único causante, de la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos allá con la presentación. Empezaremos como siempre con una introducción en el que se nos habla de Adolf Hitler como el principal responsable de todos estos problemas que van a derivar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler se hizo con el poder en el año 33 y más tarde en el 34 se haga con el poder absoluto, empezará a tomar una serie de decisiones que contravenían lo acordado en el Tratado de Versalles y que acabarían desembocando en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Parece que la Primera Guerra Mundial no fue suficiente para el mundo y el hombre se empecinó en enfrentarse a sí mismo en una Segunda Guerra Mundial que quintuplicaría el número de el número de fallecidos de la Primera Guerra Mundial, una devastación absoluta. Bueno, si las causas y los orígenes de la Primera Guerra Mundial eran un tanto complejos y había que acudir a muchos aspectos diferentes para intentar alcanzar una explicación plausible de lo que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, no es el caso de la Segunda, donde todo nos lleva al mismo objetivo, que es la Alemania nazi y en concreto la política de Adolf Hitler. Adolf Hitler se entiende su existencia, o al menos que alguien como él alcanzase el poder debido se entiende, digo, porque en Europa se extendió el fascismo. Y el fascismo, como vimos en el tema anterior, se entiende su éxito porque había una crisis económica muy grande provocada por el crack del 29. ¿Vale? Está todo concatenado. Vamos a ver en los primeros puntos de este apartado 1, vamos a ver cómo van tanto la Alemania nazi como la Italia fascista van ir dando una serie de pasos que poco a poco van complicando el panorama internacional políticamente hablando. Así, por ejemplo, acordaros del espíritu de Locarno en 1924, esa conferencia en una ciudad suiza que hizo que Alemania entrara en la Sociedad de Naciones y que se creara un espíritu de concordia que parecía que iba a dar lugar a una nueva Europa que se olvidaba ya de las rencillas de la Primera Guerra Mundial. Pero nada más alejado de la realidad cuando llega Hitler al poder. Sacará a Alemania de la Sociedad de Naciones y ese espíritu se va a romper definitivamente. ¿Y por qué se rompe el espíritu? Porque Hitler va a empezar a incumplir uno por uno todo lo acordado en el Tratado de Versalles. Acordaros que gran parte de los alemanes pensaban que el Tratado de Versalles había sido una humillación de Alemania y que allí había una serie de cláusulas muy fuertes en contra de Alemania como país. A esto hay que unir el hecho de que, como podéis ver aquí, Hitler tenía en su mente la creación de una gran Alemania, una Alemania que sería aquel territorio en el que hubiera alemanes, estuvieran en ese momento controlados por Alemania o no. Esta forma de pensar se basa en un principio llamado Lebensraum, que ya hemos utilizado alguna vez en estas explicaciones y que en castellano significa espacio vital, ¿vale? Hay que tener presente siempre, cuando vayamos a explicar el expansionismo nazi, el concepto de Lebensraum, o en castellano, espacio vital.
Uno de los primeros pasos que da Hitler es anexionarse un territorio fronterizo con Francia, que es el Sarre. En el Tratado de Versalles se había acordado que el Sarre sería francés durante 15 años, pero que sería un plebiscito para confirmar si los habitantes del Sarre querían ser franceses o alemanes. En este caso se va a decantar la población del lado de los alemanes y formará parte de Alemania a partir de entonces. Igualmente en este año Hitler crea la Luftwaffe y crea el servicio militar obligatorio. La Luftwaffe es un término que tendremos que memorizar, que recordar, que es con el que se nombra a las fuerzas aéreas nazis, ¿vale? Luftwaffe. Ahí tenéis el emblema de la Luftwaffe, el símbolo nazi, la cruz gamada o la esvástica y este ave que representa a los aviones, a la fuerza aérea nazi. En este tema habrá que aprenderse algunos nombres alemanes, pero no hay más remedio, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí el Lebensraum y ahora tenemos Luftwaffe, o como se diga en alemán, claro. Bien, lo que vamos a ver en este punto, este apartado 2, es lo mismo que en el anterior. Vamos a ver una serie de movimientos por parte de no solo de Alemania, sino también de Italia, que van a enrarecer el ambiente político en la Europa de entonces. Aquí veía Mussolini en 1935 que toma la decisión de invadir Etiopía. Acordaros que los italianos habían sido los únicos derrotados por los pueblos africanos en el periodo del colonialismo, del imperialismo, y aquella derrota en Adwa, eso estaba todavía en la mente de algunos italianos y Mussolini se tomó la revancha invadiendo el territorio etíope. La Sociedad de Naciones, como respuesta a este ataque italiano injustificado, lo que hizo fue sancionar económicamente a Italia. Mussolini decidió inmediatamente salirse de la Sociedad de Naciones, igual que había hecho Hitler. Así que ya tenemos a los dos estados fascistas fuera de la Sociedad de Naciones. Otro paso más. Al año siguiente, en el 36, Hitler ocupa con sus tropas la zona desmilitarizada de la Renania, del sur de Alemania. ¿Esto qué significa? Esto significa contravenir una vez más el Tratado de Versalles, ya que en ese tratado se decía que el sur de Alemania, la zona fronteriza con Francia, aunque pertenecía a Alemania, estaba desmilitarizada para garantizarle así a Francia que no corría el riesgo de ser invadida como fue durante la Primera Guerra Mundial. Hitler se lo salta y mete dentro de los territorios del sur de Alemania a su ejército. Respuesta de los países europeos ante tal actitud desafiante en contra del Tratado de Versalles. Pues nada, los europeos no hicieron nada, ni Francia ni el Reino Unido levantaron la voz y esto fue visto por los países fascistas como un signo de debilidad. En el año 36 también se produjo en España un acontecimiento clave, que fue la guerra civil entre las fuerzas republicanas, fuerzas democráticas, y las fuerzas fascistas del bando nacional franquista. Este enfrentamiento vino muy bien a los países fascistas, a Alemania e Italia, para participar en el conflicto ayudando a Franco con armamento, con munición y con hombres. A la vez que ayudaban al bando nacional, convertían a España en un banco de pruebas para sus fuerzas militares. Traían aquí a sus ejércitos, a su aviación y probaban lo que luego harían durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy famoso respecto a esto el bombardeo de la ciudad de Guernica en el País Vasco. Al final del párrafo, como podéis ver, habla del eje Roma-Berlín. La colaboración entre estos dos países, entre Alemania e Italia, dio lugar a un acuerdo al que llamamos eje. En este caso, por su nombre de las dos capitales, eje Roma-Berlín, que es el acuerdo militar entre los alemanes y los italianos, que se va a ampliar, porque un poquito después se unía al pacto, bueno, vamos a decirlo bien, lo que se firmaba era un pacto nuevo entre Alemania y Japón, pero que atraía a Japón al fascismo europeo.
Este pacto entre Alemania y Japón era un pacto anticomunista. Ya sabéis que el principal enemigo del nazismo y del fascismo son los comunistas, y en Japón veían peligrar un poco su situación con el crecimiento soviético, el fortalecimiento soviético después de la revolución, con lo cual había ahí un punto de unión entre japoneses y alemanes que les llevó a firmar este pacto. A ese pacto anticomiter, acordaros que Comiter era esa organización comunista que tenía como objetivo expandir desde la Unión Soviética el comunismo al resto del mundo. Pues esa unión se va a ver fortalecida, además de Alemania y Japón, por Italia y posteriormente por España, la España franquista. Aquí tenéis a los japoneses firmando, en el momento de llegar a los acuerdos del pacto anticometer con los fascistas. En el punto 1.3 seguimos con la misma idea, es decir, vamos dando pasos para acercarnos al detonante de la guerra. Básicamente es ir enredeciendo cada vez más la situación política europea hasta el punto de que sea insostenible. Bueno, aquí tenéis de nuevo el concepto de espacio vital, que era Lebensraum, que en este caso lo unimos a otro concepto que ya conocéis, que es el de autarquía. Hitler era consciente que para conseguir esa gran Alemania necesitaban muchos recursos y no quería depender de los recursos de otros países. Esto le llevaba a la autarquía. Pero la autarquía, como sabemos, es muy difícil, muy complicada de conseguir. Así que la única salida viable para el nazismo era conseguir esos recursos necesarios en otros países, pero no dependiendo de ellos, sino arrebatándoselos. Y los candidatos son aquellos países donde hay población alemana, es decir, Austria, República Checa, en aquel momento Checoslovaquia y Polonia, fundamentalmente. Esto es lo que nos explican aquí. Necesitan recursos, hay que buscar dichos recursos. Bueno, la raza aria es la raza superior, no tendrá problema para arrebatárselo a otras razas inferiores. Bueno, el primer paso va a ser la unión con Austria en lo que se llama Anschluss. Esta palabra ya la conocéis. El Anschluss era una medida que estaba prohibida por el Tratado de Versalles. Sin embargo, en 1938, Hitler entra con sus tropas en Austria sin ningún problema y además muy bien recibido por parte de los austriacos. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos ahí algo muy peligroso, que es de nuevo la unión de austriacos y de alemanes. Recordad que son pueblos hermanos con la misma cultura. El otro territorio del que hablamos antes es Checoslovaquia. Allí había 3 millones de alemanes viviendo en la región fronteriza con Alemania, que se llaman los Sudetes. Además, un territorio muy rico en recursos. Así que Hitler hizo lo mismo. En este caso, apropiarse de esta parte de la República, de Checoslovaquia, perdón. Ante esta situación, Francia e Inglaterra y el Reino Unido se reúnen con los alemanes en Múnich y se lleva allí a cabo una conferencia en la cual se decide que se va a dar por buena la invasión del territorio checo a cambio de que Alemania cese ya en sus ambiciones territoriales. Los checos asisten asombrados a esta decisión por la cual Europa no hace nada y los abandona a su suerte. De hecho, poco más tarde caería en manos de los alemanes toda Checoslovaquia. Y además Hitler ve que esta política europea le permite hacer prácticamente lo que quiera. Así que, ¿por qué no dar un paso más? ¿Sí? Os digo que esta política se llama política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento fue la que llevaron a cabo los países europeos democráticos frente al fascismo, en especial frente a Hitler, que consistía básicamente en permitirle dar los pasos que contravenían el Tratado de Versalles y dar los pasos de anexión de territorios sin hacer nada. Simplemente esperando a que Hitler no diera más pasos, ¿vale? Si daba un paso se le decía, bueno, este es suficiente, te lo permitimos si no das más pasos. Pero claro, sí que daba más pasos. En 1939, Francia y el Reino Unido, los países democráticos fuertes de Europa, firman con Polonia un acuerdo para protegerla en el caso de que se produzca una invasión por parte de Alemania.
Pero no fue el único acuerdo que se firmó. De hecho, los alemanes firmarán con la Unión Soviética también un pacto en el caso de que Alemania invada Polonia, para que la Unión Soviética se esté quieta y se conforme con lo que hace Alemania siempre y cuando reciba también parte del territorio polaco. Traducido, este acuerdo es un acuerdo de repartición. Alemanes y soviéticos se reparten Polonia. Polonia es un país que se encuentra al norte de Alemania, pero al sur de Rusia. Así que tiene una ubicación estratégicamente hablando bastante mala para sus intereses. Como Hitler ansiaba quedarse con parte de Polonia, llega a este acuerdo con Stalin, lo cual sorprendió al mundo entero, porque es un nazi y un comunista, en teoría, llegando a un acuerdo de reparto de un país como Polonia. Bien, ya establecida la situación, Hitler va a dar el paso y el 1 de septiembre del 39 invade Polonia, pensando que los países europeos una vez más se quedarán quietos, pero no fue así. 2 días después, el 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declaraban la guerra a Alemania. ¿Vale? De esta manera hemos ido dando paso hasta llegar al momento cumbre en el que se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial. En paralelo a esto, Japón está actuando en su zona de influencia, es decir, en el sudeste asiático, en la parte del Pacífico. ¿Cómo? Bueno, una actitud parecida a la de Hitler, es decir, la economía japonesa se había visto bastante afectada por la crisis del 29 y como solución, debido al hecho de que Japón es un país con muy pocos recursos, vio la posibilidad de conseguirlos atacando, invadiendo, apropiándose de su zona de influencia en el sudeste asiático. Así, en el 31 había ocupado Manchuria, que es un territorio que se encuentra al norte de Corea, y en el 32 lo había convertido en un estado satélite, es decir, en un estado que dependía directamente de la voluntad de Japón. Ese estado nuevo del territorio manchú se llamó Manchukuo. Hay que aprenderse el nombre. Manchukuo es el estado satélite creado por los japoneses en Manchuria. Es un territorio que se encuentra entre China y Corea, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el mapa de la zona de influencia de Japón. Creo que lo pone bastante claro, pero bueno, si no, lo marcamos aquí. Aquí tenéis lo que sería Manchukuo, ¿sí? La península de Corea y China. ¿Vale? Japón se va a ir quedando poco a poco con toda la costa del sudeste asiático y con las islas que hay en el Pacífico. De hecho, como veremos, esto acabaría provocando la... Perdón, aquí había un error. Acabaría provocando... pues está esto estropeado. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Porque es lo que tenéis en los apuntes. Hemos llegado a donde nos quedamos en los apuntes, así que ya continuamos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo?